Buenos días, estimados alumnos. Yo soy el doctor Fernando Quijano Zapata, soy médico neurólogo y continuando con las clases de terapéutica vamos a desarrollar ahora el tema de farmacoterapia del sistema nervioso central. Entonces vamos a desarrollar estos tres grandes temas en la terapéutica del sistema nervioso central. ¿No? Primero vamos a hablar con respecto al manejo de la enfermedad cerebrovascular, seguido el tratamiento de la cefaleas y luego finalmente el manejo de las convulsiones. Bueno, estos son los tres grandes temas en la neurología clínica. Bueno, vamos a tratar de hacerlo resumido y que esos temas sean entendibles. Bien, entonces vamos a desarrollar el tema de manejo de la enfermedad cerebrovascular, ¿no? O stroke, también denominada ictus. Anteriormente se le denominaba esta enfermedad accidente cerebrovascular. Ese término de accidente ha sido retirado debido a que presenta una etiología, tiene factores de riesgos, tiene una fisiopatología propia, por lo tanto se retira el término de accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces el término correcto es enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es la enfermedad cerebrovascular? Es el síndrome neurológico focal repentino, ocasionado por alguna alteración de algún vaso sanguíneo cerebral. ¿Ya? Si el síndrome neurológico, refiero a que el paciente experimenta de manera brusca, por ejemplo, un trastorno del lenguaje, un trastorno del habla, por ejemplo, un déficit motor, por ejemplo, un déficit sensitivo, ¿ya? Una alteración de un campo visual. Es el síndrome neurológico focal. ¿Ya? Este entonces tiene como características que el inicio tiene que ser repentino. ¿Okay? Tiene que ser la causa vascular, ya sea arterial o venoso. Y la clínica va a variar de acuerdo al vaso afectado. Si el vaso afectado es la arteria cerebral media, entonces la clínica va a ser una hemiparesia contralateral a la lesión a predominio facio-braquial. A diferencia que si yo tuviera un infarto de la arteria cerebral posterior, entonces la clínica que me podría dar es una alteración principalmente del campo visual contralateral de la lesión. La enfermedad cerebrovascular es una de las cosas más importantes de mortalidad y discapacidad en el Perú y en el mundo. Ya a nivel global se reporta una mortalidad de 11.1%, ¿no? Y en estudios que se realizan en seguimiento al año a los pacientes que sufrieron SB isquémicos, vieron que la mortalidad incrementaba, ¿no? El 20%, ya sea por la postración o por algún tipo de secuela, ¿no? Dentro de las causas de la muerte asociadas al SB isquémico o el SB hemorrágico, el stroke en general, vinieron a ser el tromboembolismo pulmonar, neumonías aspirativas, entre otros. Bien, les presento una lámina tomada del grupo Stroke, en el cual presenta un estudio, el cual se ha hecho en el Perú, en el cual se registra la tendencia a la mortalidad en enfermedad cerebrovascular de los años 2005 a 2015, ¿no? Aquí se presenta 47.956 muertes por ictus, ya sea isquémico, hemorrágico, ¿no? Y lo que se ve es la tendencia a la afectación a los adultos mayores, ¿no? El 72.8% de los adultos mayores o más de 60 años fueron los que presentaron el evento cerebrovascular, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya se conoce, ¿no? Que uno de los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular pues es la edad. Entonces es conocido que el SB es ocasionado por alguna alteración en la vasculatura cerebral, ¿no? Entre ellas la arterial y la venosa. Entonces podemos dividir el SB de tipo isquémico, de tipo hemorrágico o los eventos vasculares como trombosis venosa. En el tipo hemorrágico podemos tener la hemorragia intraparenquimal, ¿no? Ocasionado las que son, por ejemplo, espontáneas, producidos por hipertensión. Los de tipo traumático como son el hematoma subdural, epidural, y los de ocasionado por ruptura de aneurisma, mayoritariamente la hemorragia subaracnoidea. Esta es otra lámina en relación a la clasificación de la enfermedad cerebrovascular. Entonces podemos clasificarla en enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica o de tipo hemorrágica. ¿Ya? En el tipo isquémica
sería, por ejemplo, el caso global, cuando sucede un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y se produce una isquemia global. En el caso de las isquemias focales, tenemos al infarto cerebral, según la clasificación TOAS, que lo divide en tipo o por etiologías de tipo aterotrombótica o de vaso grande, cardioembólica, ya de origen cardíaco, lacunar, ya de vaso pequeño, de causa indeterminada y de causa rara. El otro tipo focal son los AIT, que son los trastornos isquémicos transitorios. Son infartos o síndromes focales neurológicos que presentan una resolución de los síntomas hasta antes de las 24 horas. En el caso de la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica, tenemos las que son las hemorragias sonoideas, la hemorragia intracraneal de tipo parenquimatosa, que según la localización puede ser lobar, profunda o subcortical, de troncoencefálica, cerebelosa o inclusive también ventricular, ¿no? Pero hay casos en los cuales hay hemorragias intracraneales parenquimal con irrupción ventricular, o sea, una mezcla de ambas. Entonces comencemos desarrollando la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. También llamada ictus isquémico, se define como la obstrucción ocasionada por la obstrucción de un vaso arterial cerebral que predispone o que presenta como sintomatología un síndrome neurológico focal, ¿no? Recordemos que esta enfermedad es una de las principales causas de ictus. Representa el 75% de los ictus, a diferencia de la hemorragia que representa el 20% y el 5% lo presentan las trombosis venosas. Bien, la enfermedad cerebrovascular presenta algunos factores de riesgo. Entre las no modificables tenemos la edad. ¿No? Habíamos presentado que los pacientes mayores de 60 años pueden tener un riesgo de sufrir infarto cerebral independientemente a que este paciente presente algún otro antecedente. El sexo, hay una predilección por el sexo masculino. En la herencia, en relación a algunas enfermedades raras como el CADASIL, ¿no? Que es una mutación autosómico dominante en la cual se presenta múltiples infartos subcorticales en la sustancia blanca, lo que va a producir infartos lacunares y leucoencefalopatía. ¿Ya? En relación a la raza, porque en la raza negra hay una predisposición a sufrir hipertensión arterial y sobre todo la hipertensión arterial no controlada o de difícil control. Un paciente que ha sufrido un infarto cerebral anterior, este tiene un riesgo incrementado hasta de 10 veces de sufrir un nuevo evento cerebrovascular. Y entre los factores de riesgo modificables, la hipertensión y la diabetes cumplen un papel bastante importante junto con la dislipidemia a producir infartos cerebrales, tanto de tipo isquémico como hemorrágico. La enfermedad vascular de las carótidas o el producto de las ateroesclerosis vasculares, como en el caso de una estenosis carotidia. La estenosis carotidia puede producir un infarto de tipo embólico, ¿no? Ateroembólico, asociado a la ateroesclerosis, ¿no? La enfermedad cardíaca, como el infarto cardíaco, como la fibrilación auricular, son causas de infarto cerebral de tipo embólico, no cardioembólico en este caso. El tabaquismo se conoce por el tabaquismo, pues también es otro factor de riesgo que produce una enfermedad cerebrovascular. Entonces revisemos rápidamente la fisiopatología del SB isquémico. Entonces el SB isquémico se produce por la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral, cualquiera, ¿no? Ya sea cerebral media, posterior, anterior, con la consecuencia de disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esto al producir hipoxia cerebral va a producir acidosis y además va a producir disminución de las reservas energéticas, ¿no? Existen, así como en todo el cuerpo, en el sistema nervioso central, los canales de sodio-potasio. Estos canales de sodio-potasio dependientes de ATP. Estos son los que regulan la membrana celular. Cuando hay una disminución del ATP, lo que va a producir una disfunción de estos canales, con la consecuencia que va a haber una despolarización de la membrana. Al haber una despolarización va a incrementar el glutamato. El glutamato activa los receptores NMA y AMPA, estos van a aumentar el calcio intracelular
y estos van a incrementar los radicales libres. La despolarización de membranas no solamente libera el glutamato, sino también por sí sola va a producir una apertura de canales con ingreso de calcio intracelular. Cuando el calcio ingresa dentro de la célula, ¿qué va a producir? Va a producir incremento de radicales libres, van a producir muerte celular, necrosis, finalmente apoptosis, ¿no? Entonces depende del grado de obstrucción o grado de disminución del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a decir que en esta área isquémica, el área de lesión, va a producirse una muerte de las neuronas en eso, porque vamos a tener diferentes tipos de lesiones dentro del cerebro, ¿no? Tenemos la parte del infarto, la parte del core y la parte de la penumbra, ¿no? La penumbra puede ser reversible, a diferencia de la zona de infarto, que es irreversible. Bueno, vamos a hacer una revisión puntual de la neuroanatomía vascular para poder entender los síndromes neurovasculares y las indicaciones terapéuticas específicas de los tipos de eventos cerebrovasculares, ¿ya? Según etiología. Entonces vamos a hacer un recuerdo de la neuroanatomía vascular. Bien, el flujo sanguíneo cerebral está dado por dos territorios, el territorio anterior y el territorio posterior. El territorio anterior está en relación al territorio carotidio y el territorio posterior de las vertebrales o la basilar. ¿Okay? El flujo que se otorga a través del territorio anterior representa el de 75 y 80%, a diferencia del posterior que representa entre el 20 y 25%. El territorio anterior está formado por las arterias carótidas, como acabo de indicar, ¿no? Entonces, recordar rápido, entonces tenemos la aorta con el tronco brachiocefálico. Aquí van a ser la carótida común forma la carótida externa, también la carótida interna. Ese es el territorio anterior, como he explicado. Y la carótida interna va a ingresar al cerebro para formar su arteria carótida, la arteria cerebral media en este caso derecha, va a formar la arteria cerebral anterior y esta es la comunicante anterior, ¿no? Que le va a dar una anastomosis con el lado contralateral de la arteria cerebral anterior. También tenemos entonces el territorio posterior, que hemos dicho va a nacer del tronco brachiocefálico, la arteria subclavia. La subclavia va a formar las arterias vertebrales de cada lado, que van a formar el tronco de la basilar. El tronco de la basilar, la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior. Así entonces se va a formar el polígono de Willis. Esto es importante para saber, ¿no?, los síndromes neurovasculares. Bien, esta imagen es para representar la lesión específica de la arteria, ¿ya?, en relación a su imagen de resonancia magnética. Ejemplo, la arteria carótida interna. La carótida interna, y miren su representación, ¿no?, su lesión. ¿Qué pasa si se tapa la arteria carótida interna? Miren la lesión. He dicho que la carótida interna es responsable de la irrigación del territorio anterior. El territorio anterior, pues, va a afectar, como he dicho, es responsable del flujo del 75-80%. Entonces, prácticamente compromete casi todo el hemisferio. ¿Ya? Rama de la carótida interna, la arteria cerebral media, con su segmento M1, o sea, más proximal. El segmento M1 se va a tapar y va a presentar esta imagen en resonancia, ¿ya?, en la cual vemos una lesión que va del territorio profundo hasta el territorio superficial. ¿Ya? Va a afectar parte de la región frontal, parte de la región parietal y temporal. ¿Ya? A diferencia si el émbolo viaja y se va a una porción más distal, ¿no?, en las porciones más distales, pues la afectación es menor. ¿Ya? Otra arteria importante, la arteria cerebral anterior, ¿no? Vemos aquí, arteria cerebral anterior, y su lesión se va a representar, ¿no?, en la porción de la región frontal central, ¿no?, frontocentral, o paramediana, frontal paramediana. ¿Okay? Bien, mira, la rama de la arteria cerebral anterior, la recurrente de Hübner. Bueno, esta arteria, si se lesiona, va a producir una hemiparesia, una disartria contralateral. Esa es la clínica. Ahora, las ramas más profundas de la arteria cerebral media, como las lentículos estriadas.
Esas son una de las arterias que se afectan bastante en los que son los infartos lacunarios, ¿no? Va a ser si afecta a la cápsula interna, vamos a tener un problema de una hemiparesia proporcional contralateral a la lesión, ¿no? La arteria coroidea anterior, ¿no? Rama de la arteria cerebral media. En esta arteria, lo que se va a afectar y que vamos a tener como clínica es una hemiparesia contralateral, afectación sensitiva contralateral, y además vamos a tener un trastorno visual, una cuadrantenopsia. Aquí la arteria cerebral posterior, vemos, mira la distribución de la arteria cerebral posterior. Vamos a seleccionar. La afectación es a nivel occipital, ¿no? Occipital paramediano. La clínica específicamente o más frecuentemente va a ser una hemenopsia contralateral, o sea, el trastorno visual contralateral. ¿Okay? Tenemos aquí la arteria de Percheron. Esta arteria de Percheron, bueno, clínicamente va a dar va a estar en la imagen se va a ver una doble lesión bilateral, ¿no? En la región talámica. Esa clínicamente se va a evidenciar como un trastorno a nivel sensitivo, y que en el tálamo pasan las vías sensitivas. ¿Okay? La arteria cerebelosa anterior, perdón, arteria cerebelosa superior, ¿no? Que va a afectar al lóbulo del cerebelo, que la clínica va a ser una dismetría, discronometría ipsilateral, ¿no? Las arterias perforantes de la basilar, con su lesión paramediana pontina, la arteria espinal anterior va a producir una alteración a nivel sensitivo, motor de la médula espinal, la arteria cerebrosa posterior inferior, que va a producir un síndrome específico. El síndrome específico que va a producir se llama el síndrome de Wallenberg, ¿no? Es un síndrome alterno que más adelante vamos a desarrollar. Y finalmente la arteria cerebelosa anterior inferior, ¿no? También va a presentar la clínica de un síndrome cerebeloso ipsilateral. Aquí en esta lámina vemos la correspondencia de los territorios vasculares, ¿no? Con su localización anatómica, ¿no? Entonces vemos aquí a la arteria cerebral media, ¿no? Cerebral media de color amarillo. Este es el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Aquí también la rama profunda de la arteria cerebral media también corresponde a esto. ¿Okay? El color amarillo, naranjado, arteria cerebral media. Rojo, la arteria cerebral anterior. ¿No? Arteria cerebral anterior, mira, frontal medial, ¿no? Como ya hemos dicho, frontal medial, frontal medial, frontal medial. La clínica es una hiparesia predominio crural en miembros inferiores. ¿Y qué más? Puede haber un síndrome prefrontal, ¿no? Porque justo irriga la región frontal, ¿no? Síndrome prefrontal que se caracteriza con problemas de la disejecutivos, o sea, de planeación. Arteria cerebral posterior de color verde, ¿no? La región occipital, ¿no? Cerebral posterior, también riega el tronco encefálico cerebral posterior, inclusive el tálamo, ¿ya? La arteria cerebrosa posterior inferior, la pica, la arteria cerebrosa posterior inferior, es una arteria en la cual hemos dicho que si se lesiona nos va a dar el síndrome de Wallenberg. Cerebrosa superior, ¿no? Que nos va a dar la clínica de dismetría, discronometría ipsilateral de la lesión. La cerebrosa anterior también nos da una clínica de dismetría, discronometría ipsilateral a la lesión. Aquí en esta lámina, para recordar el homúnculo motor, el homúnculo de Penfield, ¿no? Que la distribución somatotópica cortical, ya tanto sensitivo como motor. ¿Ya? Entonces el homúnculo motor tiene esta distribución. Tiene el miembro inferior, los miembros inferiores que reposan en el cuerpo galloso y se distribuyen alrededor de la corteza.
vemos que la distribución no es uniforme. ¿Ya? Cuanto mayor funcionalidad es más la distribución cortical. ¿Ya? Por ejemplo, la cara y el miembro superior, sobre todo el pulgar, pues tienen mayor distribución cortical. Y eso debido a la mayor funcionalidad. A diferencia del miembro inferior, ¿no? Que tiene menor distribución cortical. Y esto me sirve básicamente para diferenciar clínicamente dónde está localizada la lesión. ¿No? Por ejemplo, tenemos un paciente que me viene con una hemiparesia, debilidad de mi cuerpo a predominio crural, ¿ya? Además con función disejecutiva, un síndrome frontal. Entonces, ¿qué tenemos? Que este es el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué? El territorio de la arteria cerebral anterior, su distribución es a nivel frontomedial. El ser frontomedial, el lugar afectado es a predominio de miembro inferior, ¿no? Puede haber paresia de miembro superior, básicamente por el edema, ¿no? Una lesión isquémica, por ejemplo. Pero el predominio es a nivel crural, ¿no? Y además de síndrome prefrontal. Eso debido a que también la arteria cerebral anterior irriga la región prefrontal, ¿no? El síndrome disejutivo, por ejemplo, problemas de planeación, ¿no? O disinhibición. El paciente se encuentra desinhibido. ¿Ya? Esa es la clínica que presenta un paciente que presenta una lesión a nivel de la arteria cerebral anterior. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un paciente llega a emergencia con una clínica de una hemiparesia a predominio facio-braquial, ¿no? Con un trastorno sensitivo? Entonces, el territorio de la arteria cerebral media va a comprender esta porción. Por lo tanto, la clínica que va a presentar el paciente es una hemiparesia a predominio facio-braquial. ¿Por qué? Justamente por esta distribución, la distribución somatotópica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es el hemisferio dominante? El hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces va a haber una lesión a nivel de los centros del lenguaje. ¿Ok? Entonces va a estar acompañada de una hemiparesia facio-braquial asociado a un trastorno del lenguaje. Si es el lado izquierdo, va a haber una hemiparesia con un problema sensitivo. ¿Ya? O sea, yo tengo una lesión en el lado derecho, entonces voy a tener una hemiparesia a predominio facio-braquial del lado izquierdo, con un problema sensitivo. ¿Ya? Si yo tengo una lesión en el hemisferio dominante, el lado izquierdo, ¿no? Que corresponde a la arteria cerebral media, entonces yo voy a tener un trastorno del lenguaje, una afasia, asociado a una hemiparesia del lado derecho al predominio facio-braquial, asociado también a trastorno del lenguaje, perdón, asociado también a trastorno sensitivo. ¿Ok? Ahora, depende de qué rama de la arteria cerebral media esté afectado, yo voy a tener un síndrome de afasia de tipo motora o una afasia de tipo sensorial, ¿no? La afasia de tipo motora, también llamada la afasia de Broca, y la afasia de tipo sensorial, también llamada la afasia de Wernicke. Ahora, miren, las neuronas motoras, todas van a pasar, sus acciones van a discurrir o van a pasar a través de la corteza hacia la subcorteza ¿hacia dónde? Hacia aquí, hacia la cápsula. Entonces van a tener esta distribución, ¿ya? Pero sin embargo, esta parte, esta anatomía del cerebro está irrigada por una sola arteria. Sería por las ramas profundas, las ramas perforantes de la arteria cerebral media. Entonces la rama profunda perforante de la arteria cerebral media va a afectar toda la cápsula. Por lo tanto, yo voy a tener como clínica a una hemiplegia total contralateral. Ya no va a ser una hemiparesia a predominio facio-braquial o a predominio crural, no, va a tener que ser total. ¿Por qué? Porque es una afectación de una sola arteria y la arteria va a afectar
los axones que pasan por la cápsula interna, ¿no? Todas las fibras motoras van a pasar por la cápsula interna. Por lo tanto, vamos a tener una hemiplegia total y de tipo proporcional. No es a predominio. Repito, no es a predominio facio-braquial ni a predominio crural. No, es una hemiplegia proporcional total. Vamos a clasificar el SB isquémico según la clasificación TOAS por etiología y lo vamos a diferenciar primero por aterosclerosis o enfermedad de grandes vasos, de origen cardioembólico, de origen de pequeños vasos o lacunares, de origen indeterminado y de causa rara. Entonces vamos a desarrollar cada una de estas. Entonces comenzamos con el SB isquémico cardioembólico. El SB isquémico cardioembólico tiene una clínica específica. El paciente va a sufrir el síntoma neurológico focal de manera brusca, de un momento a otro, y lo presenta en actividad. Y su sintomatología es, desde el inicio, la peor sintomatología que puede tener. A diferencia del infarto de tipo aterotrombótico o lacunar. Los infartos aterotrombóticos, el inicio puede ser insidioso, o sea, puede incrementar su sintomatología durante el tiempo. En cambio cardioembólico no. Desde el inicio se presenta la sintomatología máxima. ¿Ya? Esa es una diferencia clínica importante. Y ocurre en actividad. El paciente va a relatar que está haciendo sus actividades de vida diaria o de repente está en el trabajo y presenta súbitamente el déficit motor, por ejemplo, ¿no? A diferencia del aterotrombótico, inclusive del aterotrombótico se reporta los wake-up stroke, que son, el paciente presenta la sintomatología al despertar. O sea, un tiempo de enfermedad indeterminado. No sabemos en qué momento de la noche presentó el infarto. Presentó al despertar, ¿no? El SB isquémico cardioembólico representa el 20 al 30% de los infartos isquémicos en general. ¿No? Son los que van a ocasionar mayor discapacidad debido a que van a comprometer una mayor área isquémica. ¿No? Porque usualmente la afectación es de un vaso grande. Entre las causas de ASB isquémico cardioembólico vamos a tener la más frecuente, la fibrilación auricular. Otro, el trombo intraventricular, que más un defecto estructural cardíaco. Tenemos el mismo infarto cardíaco. El paciente presenta un infarto cardíaco, puede producir trombos y generar el SB isquémico. Enfermedad valvular cardíaca, como es el caso de estenosis de tipo mitral. Ya hemos dicho entonces es más frecuente la fibrilación auricular. La clínica, ya hemos explicado, es brusca, de un momento a otro. La clínica del inicio es máxima y es en actividad. ¿Ya? La neuroimagen en el cardioembólico es típica, es en cuña, ¿no? Va de la corteza a la subcorteza, en cuña. Pero también se ve imágenes parchadas. Esto debido a que el émbolo de origen cardioembólico es lábil, o sea, se puede degenerar, puede fragmentarse el émbolo y puede producir pues, lesiones isquémicas en imagen de tipo parchadas, ¿no? Es de todos los eventos cerebrovasculares es el que más riesgo tiene para hacer transformación hemorrágica, ¿no? Este es un concepto. La transformación hemorrágica es aquella que se produce luego de una isquemia y esto producto de la reperfusión sanguínea, ¿ya? Esto entonces se va a producir en mayor frecuencia en los infartos cardioembólicos. ¿Cómo diagnosticamos? Lo primero, más rápido, es una tomografía cerebral, ¿no? La resonancia también está indicada, pero bueno, no, a veces pues en los hospitales no contamos rápidamente con una resonancia, ¿no? Cabe mencionar que la resonancia es más sensible en infartos de fosa posterior. En la tomografía inclusive no se puede llegar no verse un infarto de fosa posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Tenemos que descartar que este sea un émbolo de origen intracraneal, ¿no? Extracraneal, por eso se hace estudios de Doppler intracraneal o se hace tomografía o angiotomografías, ¿no? Los estudios de base, ¿no? A descartar hipercoagulabilidad, se pide un perfil tiroideo porque el paciente con hipertiroidismo puede hacer una taquicardia y esto puede generar émbolos.
y no necesariamente de origen cardioembólico, ¿no? Sino en realidad el origen fue pues el trastorno de la tiroides. Uno de los estudios importantes para descubrir la etiología cardioembólica pues, es el ecocardio, ¿no? Para ver la estructura, el tamaño de la aurícula, si hay trombos intramurales. ¿Ya? Y el más sensible para los tipos foramen oval es el ET, ¿no? La ecografía transesofágica es el indicado. Se ha visto casos en los cuales se produce el infarto cardioembólico debido a este foramen oval permeable. O sea, el foramen oval permeable se puede encontrar en la población general. Tiene que sumarse el foramen oval permeable a una trombosis en miembros inferiores, ¿no? Y eso va a producir el émbolo viajar de las venas, va a pasar a través del foramen oval permeable y se va a producir un émbolo paradójico, ¿no? Paradójico porque va del sistema venoso al arterial a través del foramen oval permeable y se dirige pues a nivel cerebral a través de este foramen. Esta es la neuroimagen del infarto. Vemos aquí un infarto de la arteria cerebral media del lado derecho. Y miren, como les explicaba, ¿no? Es una imagen en cuña. Es una cuña que va de la corteza a la subcorteza, ¿no? Ha cogido una arteria principal, la arteria cerebral media, la parte proximal de la arteria y el área del infarto es extensa, ¿no? Inclusive tenemos signos de edema cerebral con desplazamiento de la línea media. ¿Ya? Y vemos al lado de la siguiente imagen, ya vemos una imagen de reperfusión sanguínea, ¿no? Puede haber transformación hemorrágica, como hemos dicho. Un paciente con un SB isquémico de origen cardioembólico, y si este es la causa es una fibrilación auricular, tenemos que darle terapia antitrombótica, ya sea por antiplaquetarios o anticoagulantes. Antiplaquetarios como la aspirina, el clopidogrel, estaría indicado si es que hay una contraindicación de algún anticoagulante. Entonces, pero idealmente un paciente que tiene una fibrilación auricular y no hay contraindicación para anticoagular, el paciente tiene que ir con indicarse tratamiento con anticoagulantes, ya sea con warfarina o los nuevos anticoagulantes como dabigatran, apixaban. ¿Ya? Entonces, si yo le doy un antiagregante plaquetario como la aspirina, voy a reducir 22% al riesgo de infarto. A diferencia del uso de un anticoagulante, ¿no? Como la warfarina, voy a disminuir el riesgo en 62%. Entonces, por eso está indicado la anticoagulación en paciente con fibrilación auricular. ¿Ya? Si yo utilizo la warfarina, tengo que monitorizar el INR, ¿no? El INR debe estar de valor de 2 a 3. Entonces, ¿cómo sé que un paciente va a ir para anticoagulación? Si tengo una fibrilación auricular, tengo que hacer el uso de unas escalas, ¿no? El CHAS-VAS y el HAS-BLE. El CHAS-VAS es una escala para estimar el riesgo de infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular. Y el HAS-BLE es la estimación del riesgo de hemorragia. Entonces, el CHAS-VAS me va a servir para decir si el paciente tiene un alto riesgo de sufrir un infarto cerebral. ¿No? ¿En qué consiste el CHAS-VAS? Va a tener diferentes puntos en el cual van a considerar la insuficiencia cardíaca, punto de la hipertensión, la edad mayor de 75 años, la diabetes, un tromboembolismo previo, un infarto previo, una enfermedad vascular como si fuera un infarto de miocardio, una trombosis en miembros inferiores. En la edad de 65 a 74 años otorga un punto y la edad de mayor de 75 años indica 2 puntos. El sexo femenino da un punto, un máximo de 10 puntos. ¿Ya? En el HAS-BLE, va a decir, como le acabo de decir, es el riesgo para sufrir una hemorragia. ¿Ya? Ellos consideran la hipertensión, enfermedad renal, la enfermedad hepática, historia de infarto previo, historia de sangrado. El INR lábil es un paciente que utiliza warfarina y presentó un INR lábil. Significa que al uso del anticoagulante el INR se desplaza rápidamente, ¿no? A mayores de 3, ¿no? Con unas dosis bajas de warfarina. La edad mayor de 65 años, el uso de alcohol, ¿no? Entonces, estos son los puntajes que se van a dar para yo estimar el riesgo de sangrado en un paciente.
Ya, entonces, si yo tengo un CHAS-VAS mayor de 2 puntos, ya el criterio es anticoagulación. ¿Ya? Eh, digamos, tengo un paciente adulto mayor de 78 años, diabético, hipertenso, que ingresa a la emergencia por presentar un infarto cerebral y en la emergencia se encuentra en la monitorización cardíaca una fibrilación auricular. Entonces este paciente va a tener un CHAS-VAS, 2 puntos para la edad, un punto para la hipertensión, un punto para la diabetes y que presentó un infarto, 2 puntos. Ahí tenemos 7 puntos, 6 puntos para el CHAS-VAS, ¿no? Entonces él tiene un alto riesgo de infarto cerebral, ¿no? Entonces en este paciente hay que anticoagular. Después de los 2 puntos de CHAS-VAS tenemos que anticoagular, ¿no? Y estos puntajes deben superar al Hasblend, ¿no? Que es el menor hasta el riesgo de sangrado, ¿ya? Entonces es un riesgo-beneficio, ¿no? Vemos el riesgo de infarto contra el riesgo de la hemorragia. Cuando tengo un paciente, entonces con un SB isquémico de origen cardioembólico y además tiene fibrilación auricular, está indicado la anticoagulación, ya utilizando el Hasbled y el CHAS-VAS. Hay problemas, ¿no?, con el uso de la warfarina. Entre uno de los problemas es que hay que monitorizar el INR. ¿Ya? Hay que sacarle sangre al paciente y ver en qué rango se encuentra el paciente. Hay que disminuir dosis, subir la dosis. ¿Ya? Entre otros, también los alimentos, como las verduras verdes, pueden interferir con la concentración sérica de la warfarina. Entonces surgen unos nuevos anticoagulantes, la cual no presentan estos problemas, entre ellos el rivaroxaban, apixaban, endoxaban, ¿ya?, que son inhibidores del factor 10A, y el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina. Entonces hice un estudio comparativo, ¿no?, entre estos nuevos anticoagulantes y la warfarina, y se vio que la warfarina no es superior a los nuevos anticoagulantes, inclusive el dabigatran es ligeramente superior en relación al control de la prevención del infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, las ventajas de los nuevos anticoagulantes uno de ellos es que no hay que estar monitorizando el INR, ¿ya? No hay una restricción con la dieta, no va a haber una alteración en la concentración sérica de estos nuevos anticoagulantes por el uso de verduras verdes, ¿ya? Tenemos menos riesgo de sangrado en comparación con la warfarina, ¿ya? Las desventajas, sí, los nuevos anticoagulantes es caro, ¿no? Es más caro, ¿ya? Y otra de las ventajas también que los nuevos anticoagulantes tienen una vida, o sea, pueden actuar más rápido que la warfarina. La warfarina tenemos que esperar de 48 a 72 horas para ver su efecto anticoagulante, ¿no? Aquí entonces la comparación, ¿no?, un cuadro de comparación entre los nuevos anticoagulantes y la warfarina, ¿no? Y vemos la dosis de la warfarina ser variable, ¿ya? Lo que sí tenemos, no, no tenemos antagonistas, ¿no?, agentes que van a revertir el efecto de anticoagulación en rivaroxaban, apixaban y endoxaban, ¿no? Dabigatran sí tenemos, eh, pero sin embargo los otros anticoagulantes no. ¿Ya? La warfarina sí tenemos, que es la vitamina K. ¿Ya? Y acá, como habíamos indicado, es más rápido, actúan más rápido los nuevos anticoagulantes, a diferencia de la warfarina, que puede demorarse hasta 72 horas. Entonces, ¿cuándo voy a iniciar la anticoagulación luego de un evento cerebrovascular isquémico? O se le puede iniciar la anticoagulación ni bien presente el infarto. No se puede iniciar la anticoagulación ni bien presente el infarto, debido a que puedo producir un riesgo a sangrado o transformación hemorrágica de la zona isquémica. Entonces, tenemos que esperar aproximadamente 2 semanas el inicio de la anticoagulación. Eso también depende del área de extensión, ¿ya? Si tengo una área de extensión de más de 2/3 del área comprometida, o sea, la isquemia mayor de 2/3 del área, por ejemplo, que compromete la arteria cerebral media, entonces tengo que esperar entre 2 a 4 semanas más. Cuando tengo mayor o alto riesgo, tengo que esperar más tiempo para iniciar la anticoagulación, ¿no? Un paciente que tiene la hipertensión arterial no controlada, ¿ya?, o de difícil control, tengo que esperar, porque la hipertensión también es otro factor de transformación hemorrágica. Según entonces la clasificación TOAS, otra etiología del infarto isquémico, el SB isquémico, es la enfermedad de grandes vasos o la aterosclerosis oclusiva de grandes vasos. ¿Ya? Esta enfermedad
La clínica, como lo hemos mencionado antes, es insidiosa. Inclusive se puede presentar el wake-up stroke. El paciente presenta el déficit motor al despertar, con un tiempo de enfermedad indeterminado. ¿Ya? Es insidioso. Es insidioso, es que presento la clínica del déficit motor y este durante la enfermedad, mientras avanza el tiempo, puede incrementar inclusive el déficit. ¿Ya? Puede ser inclusive fluctuante los síntomas de tipo de infarto aterosclerótico. Vamos a tener 4 escenarios clínicos, ¿ya? Con respecto a la aterosclerosis. Una de ellas es de tipo intracraneal y la otra es extracraneal. Puede ser sintomática o asintomática. ¿Ya? La estenosis carotidia, ¿ya? Dentro de ellas, de tipo la extracraneal, puede ser asintomática y sintomática. ¿A qué se refiere sintomática? Asintomática, el paciente presentó un evento cerebrovascular, sintomática, tuvo un síntoma, tuvo el infarto, o tuvo un trastorno isquémico transitorio, ¿ya? Duró menos de 24 horas sus síntomas, desapareció su síntoma, o sea, tuvo síntomas, ¿ya? El estenosis intracraneal, ¿no? Por ejemplo, una estenosis de la arteria cerebral media por una disección en la arteria, o la estenosis vertebral, las dos dentro de la estenosis intracraneal. Entonces, en todas estas vamos a hablar del tratamiento de factores de riesgo vascular. Mucho que el factores de riesgo vascular tenemos a la hipertensión, a la dislipidemia, a la diabetes, a la obesidad. Entonces, si nosotros implementamos el régimen para disminuir los factores de riesgo, vamos a disminuir más del 80% del riesgo de stroke. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo utilizar en estos pacientes para prevenir el infarto? Se indica la antiagregación plaquetaria. Ahora, ¿cuál de ellas? La aspirina, clopidogrel. El estudio dice que no hay una diferencia significativa entre ambas. Entonces podemos usar cualquiera de los dos. Hay en algunos casos específicos, como la estenosis intracraneal sintomática severa, se indica la doble terapia de antiagregación, o sea, aspirina más clopidogrel, ¿no? Justamente el estudio SANSPRI demuestra que la terapia doble más el tratamiento de factores de riesgo intensivamente supera a los procedimientos quirúrgicos, ¿no? En la estenosis intracraneal sintomática. Ahora, el tratamiento de la dislipidemia enfatiza la disminución del LDL. Hay que llevar el LDL hasta debajo de 70. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Qué debemos utilizar? Las estatinas. Defina como cuál? La atorvastatina, la simvastatina. La atorvastatina a dosis podemos usar inicialmente a dosis altas y luego vamos a disminuir. ¿Ya? Podemos usar dosis alta, moderada y baja. ¿Okay? Dosis alta de 40 a 80, dosis moderada de 20 a 40 y dosis baja menos de 20, ¿no? 10 miligramos. ¿Ya? El tratamiento también de la hipertensión arterial, ¿ya? Por debajo usualmente de 140. Hay incluso algunos estudios que muestran que llevarlo hasta 120 resultó tener un beneficio. Pero bueno, vamos a manejar la presión por debajo de 140. Entonces revisemos la aterosclerosis carotidia extracraneal. Ya representa el 10% de los infartos. Esto, las medidas o el tratamiento va a depender del grado de estenosis y la estabilización de la placa. No es lo mismo tener una placa inestable que una placa estable, con una estenosis del 50%, menos del 50%. Si yo tengo una placa estable con menos del 50%, no doy tratamiento, solo observo, hago controles de duplex anualmente. A diferencia de un paciente que tiene una placa inestable, pues tengo que indicar algún tratamiento, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una estenosis, tengo que valorar primero si el paciente va a ir a una terapia de revascularización, es decir, un tratamiento quirúrgico como una endarterectomía o una colocación de un stent, o versus el tratamiento intensivo, ¿no? Como hemos dicho, al hablar de tratamiento intensivo, vamos con los factores de riesgo, ¿no? Manejamos la presión arterial por debajo de 140. Manejamos el LDL, el colesterol LDL. Le mandamos a debajo de 70, ¿no? Con uso de estatinas. ¿Ya? Utilizamos antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Ya puede ser
o un antiagregante plaquetario o dos, dependiendo si este es, bueno, en el caso de la estenosis intracraneal. ¿Ya? Y en el caso de decidir terapia de revascularización, ¿cuál es mejor, ¿no? Para este paciente? ¿Colocación de stent o la endarterectomía? Bueno, entonces eso vamos a valorar. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de una estenosis intracraneal o una extracraneal? En general, en todas. El gol estándar es la angiografía. ¿Ya? Esto me va a permitir evaluar el grado de estenosis. ¿Ya? También va a ser útil voy a utilizar el duplex. ¿Ya? El duplex para ver si la placa es estable, las características de la placa, cómo son. ¿Ya? Lo que sí no me va a poder diferenciar es entre la estenosis severa. Aquí en este caso voy a utilizar una angioresonancia o una angiografía. También es útil la angiotomografía, pero bueno, va a resultar problemático cuando si tengo un paciente que tiene una enfermedad renal, ¿no? En este caso pues no puedo usarlo, ¿no? Por el uso de contraste, ¿no? Bien, entonces la estenosis carotidia sintomática. Ya tengo un paciente que tiene una estenosis carotidia pero sin síntomas. ¿Qué quiere decir? No ha sufrido infartos ni trastorno isquémico transitorio. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es darle un antiagregante plaquetario, en este caso la aspirina, a dosis entre 75 a 300 miligramos. ¿Ya? Usualmente damos dosis de 100 miligramos, más el uso de estatinas, ¿no? Torvastatina, inicialmente dosis altas, 80 miligramos, ¿no? Luego en el seguimiento ya vamos reduciendo la dosis, ¿no? 40 a 20 miligramos. Controlamos otros factores de riesgo, ¿no? Modificamos los estilos de vida, ¿no? Los factores de riesgo, hemos dicho, la hipertensión, el LDL, ¿no? ¿Y en qué casos consideramos un tratamiento quirúrgico? Consideramos si la estenosis es más del 70%, ¿no? Ahí podemos usar la endarterectomía. La endarterectomía es el procedimiento quirúrgico en el cual va a retirar la placa ateromatosa. ¿Ya? En el caso que presente una estenosis 50% es carotidia sintomática extracraneal, solamente hago controles de duple carotidio anuales. Entonces, tenemos ahora la estenosis carotidia sintomática. ¿Ya? Si tengo un paciente que ha sido sintomático, o sea, ha sufrido infarto o ha sufrido un trastorno isquémico transitorio hace 6 meses y tengo una estenosis carotidia severa del 70 al 99%, la endarterectomía está recomendada. ¿Ya? La endarterectomía en relación al stent va mejor, consideramos la edad. Ya es un paciente, es un adulto mayor, preferimos la endarterectomía a la colocación de stent. La colocación de stent más en pacientes jóvenes. Si tengo una estenosis moderada, entonces podemos ir, como les dije, dependiendo de la edad, ¿no? A la endarterectomía. Si el paciente joven, podemos hacer una colocación de stent. Ya, entonces tenemos la colocación de stent es una alternativa a la endarterectomía cuando la estenosis es más del 70%. ¿Okay? La edad para pensar más en endarterectomía que el stent es pacientes más de 70 años. ¿Y qué hacemos con una aterosclerosis intracraneal? Una estenosis intracraneal. ¿Ya? Hemos dicho, depende del grado de estenosis, ¿no? Si tenemos una estenosis del 70 al 99%, esto lo demuestra en el estudio SAMPRINCE, que la terapia combinada con aspirina y clopidogrel a dosis 325 a 75 miligramos durante 90 días, además de control médico intensivo de la presión, del LDL y modificaciones de estilo de vida, esto va a ser superior al tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Va a presentar una menor mortalidad en los pacientes que se someten al tratamiento médico intensivo. ¿Ya? Además de la modificación también de la presión, ¿no? Llevar la presión arterial sistólica a menos de 140. En el caso de que tenga una estenosis de 50%, no está recomendado la utilización de angioplastía ni stent. No, aquí solamente utilizamos terapia médica intensiva, pero solamente con un antiagregante, no doble antiagregante. Ya sea aspirina o clopidogrel. En la estenosis sintomática vertebral, arterias vertebrales, entonces aquí vamos a enfatizar el tratamiento preventivo, el tratamiento con antiagregantes plaquetarios, ¿no? La aspirina, a dosis de 100 miligramos, control de la presión arterial, disminución de la lipidemia y los estilos de vida. El tratamiento endovascular en colocación de stent no se recomienda en la primera instancia. Se puede pensar
cuando tengo paciente que es sintomático, que sufre infartos a repetición o TIAs a repetición y el tratamiento médico no nos ha ayudado. Y entonces vamos al otro tipo de enfermedad isquémica. Una enfermedad cerebrovascular isquémica es de pequeño vaso. Ya hablamos del infarto lacunar. ¿Ya? El infarto lacunar se va a producir por el estrechamiento gradual de las arterias perforantes. ¿Dónde tenemos arterias perforantes? La arteria cerebral media del territorio profundo, ¿no? Aquí tenemos arterias perforantes. ¿Dónde más? En el tronco de la basilar hay perforantes. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en la neuroimagen va a cumplir unos criterios para pensar que yo tengo un infarto lacunar. Dentro de ellas es que el tamaño debe ser 15 milímetros en una tomografía y 20 milímetros en una resonancia. Vamos a tener algunos síndromes específicos, las más frecuentes, hay más, pero los más frecuentes. Entre ellos el síndrome motor puro, sensitivo motor, disartria mano torpe, ataxia hemiparesia, todos estos mencionados clínicamente, ¿no? Si yo tengo un síndrome motor puro, voy a pensar que el infarto lacunar se encuentra en la cápsula interna, ¿no? El brazo posterior. Puede ser también en la protuberancia, en el mesencéfalo, en la corona radial, o sea, donde pasa la vía piramidal. ¿Ya? El síndrome sensitivo puro, región talámica. ¿Ya? Si tengo sensitivo motor, puedo pensar tálamo y cápsula interna. Y es arte mano torpe en la región de la protuberancia o en la rodilla de la cápsula interna. La ataxia hemiparesia en el brazo posterior de la cápsula interna y la protuberancia baja. Entonces, y otra de las características del infarto lacunar es que es un tipo de ictus menor. ¿Ya? Puede llegar a ser menor también, o puede ser mayor de 4 puntos en el NIS. Hablamos de ictus menor, aquel infarto que nos cataloga el NIS en 4 puntos. ¿Ya? El NIS, que lo vamos a revisar más adelante, es una escala de evaluación de infarto cerebral, en el cual va a tener varios ítems, ¿ya? Que usualmente evalúan el territorio carotidio y que nos dice que 4 puntos es un ictus de bajo grado o un ictus menor. ¿Ya? En este caso se hizo un estudio en ictus menor o en trastorno isquémico transitorio. Se vio que el uso del doble antiagregación con clopidogrel y aspirina redujo más el riesgo de infarto en comparación de solamente el uso de aspirina. ¿Ya? Un 8.2% en comparado con 11.7%. ¿Ya? Estos siempre y cuando el paciente venga dentro de las 24 horas. ¿No? Si tengo un paciente que ingresa a emergencia con una evaluación NIS de 3 puntos o 4 puntos y llegó a las 8 horas de enfermedad, pues yo le puedo iniciar una terapia con doble antiagregación, ¿no? Aspirina con clopidogrel, además de las estatinas. ¿Ya? Y eso, la doble integración por 21 días y luego continúo con clopidogrel hasta completar 90 días. ¿Y qué hacemos cuando llega un paciente a emergencia y llega un tiempo de enfermedad corto? ¿No? La terapia es distinta, ¿ya? Y utilizamos otro tipo de manejo, ¿ya? Aquí tenemos la guía de la AJA de 2018, en el cual nos indica qué hacer el tratamiento temprano a un paciente que sufre un infarto cerebral tipo agudo. Cualquier sea la etiología, sea cardiembólico, aterotrombótico, lacunar, ¿ya? Siempre y cuando el NIS sea superior de 4 puntos. ¿Qué hacer? Entonces, primero se recomienda pues realizar una evaluación rápida en emergencia, ¿ya? Y lo ideal es que el paciente vaya a un tratamiento fibrinolítico antes de los 60 minutos. Antes de la hora de haber llegado a la emergencia, el paciente debe iniciar el tratamiento fibrinolítico. ¿Qué es el tratamiento fibrinolítico? Es el uso del RTPA, en este caso el Elteplase, lo que tenemos aquí en el Perú, para disolver el coágulo que está produciendo la obstrucción. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, en el caso del aterotrombótico, hemos dicho que el mecanismo es distinto, ¿no? O es obstructivo por la placa. Sin embargo, se ha visto que la fibrinolisis produce beneficios inclusive en estos pacientes, ¿ya? Inclusive los infartos de tipo lacunar. ¿Ya?
puedo tener un infarto lacunar pequeño, pero puedo tener una evaluación neurológica alta, ¿no? Una clínica alta, con un déficit motor severo, ¿no? A pesar del infarto pequeño. ¿Okay? Entonces he visto que también se benefician los pacientes con el uso de fibrinolítico, ¿ya? Entonces, lo que se prefiere es el uso de la escala NIS, es lo que les mencionaba, ¿no? La escala de ictus, ¿ya? Se recomienda no utilizar demasiadas pruebas de sangre, no, lo único que necesitamos es la evaluación NIS, la tomografía, porque tengo que diferenciar si esto es un infarto o una hemorragia. No se puede distinguir clínicamente infarto y hemorragia. No tenemos algunas sugerencias, ¿sí? Por ejemplo, la cefalea no va con infartos, ¿ya? La hemorragia sí, la cefalea va con hemorragia, ¿ya? Pero no podemos distinguir, ¿no? Vamos a dar un tratamiento fibrinolítico, que el paciente va a sangrar, y si está sangrando en la tomografía no vamos a dar un fibrinolítico, no informe. Entonces, indicamos una tomografía, evaluamos al paciente, y lo que pedimos sí es una glucosa, ¿ya? En ese momento. ¿Por qué? Porque tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia me puede producir un síndrome que se llama stroke-like, o sea, parecido, ¿no?, al infarto, ¿no? Empieza a focalizar el paciente, ¿ya? Y le voy a dar un fibrinolítico, no, ¿ya? Entonces utilizamos el RTPA por vía endovenosa. Activa el código ictus y lo que hacemos primero, que llega la emergencia, hacemos la escala de evaluación NIS. Entonces, ¿qué es la escala de evaluación NIS? Es una escala clínica en la cual tiene 11 puntos, cual yo voy a evaluar a mi paciente. Usualmente esta escala evalúa lo que es el territorio anterior, es el territorio carotidio, ¿ya? El primer punto va a tener el 1A, el 1B, el 1C. El 1A, el nivel de conciencia, ¿no? El paciente está alerta, somnoliento, obnubilado o en coma, ¿no? Se deberá catalogar 0, 1, 2, 3 puntos. Voy a hacerle unas preguntas. ¿En qué mes vivimos? ¿Qué edad tiene? Para ver si el paciente tiene conciencia, ¿ya? Voy a ver si el paciente obedece órdenes. Si le digo cierra los ojos, abre los ojos, abre las manos, cierra las manos, ya le otorgo su puntaje. La mirada conjugada, ¿hacia dónde se desvía la mirada? Ya, si el paciente puede conjugar la mirada. Los campos visuales, evaluó si hay hemenopsia homónima, cuadrantanopsia o ceguera bilateral. ¿Ya? Evaluó la parálisis facial, si este es periférica, si este es central. ¿Ya? La fuerza muscular de miembros superiores, miembros inferiores, la ataxia de extremidades, la sensibilidad, el lenguaje, si encuentra una fascia leve, moderada, severa o una fascia global. También el trastorno de la disartria, el trastorno del habla. Hay que evaluar el trastorno del habla, si este es leve, moderado, severo, una anartria, inclusive, ¿no? Y la extinción y negligencia, ¿no? El paciente no puede distinguir entre la derecha e izquierda, no percibe un lado del hemisferio, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, no lo percibe, ¿no? La extinción o la negligencia. Entonces la escala NIS, nuevamente, es la escala recomendada para que un paciente vaya a terapia fibrinolítica y de trombólisis, el puntaje debe ser mayor de 4, o sea, no un ictus menor, ¿ya? Un ictus menor, mucho, le podemos dar terapia de doble antiagregación plaquetaria, ¿no? Clopidogrel más aspirina, ¿ya? Más de 4 puntos, si llega dentro de las 4 horas y media, le damos trombólisis, ¿ya? Endovenosa, ¿ya? Y para evitar el riesgo de sangrado, si es muy severo, o sea, más de 25 puntos, ya no damos trombólisis. Antes de iniciar la trombólisis, se recomienda el solicitar la tomografía cerebral sin contraste o en caso se disponga la resonancia magnética. ¿Para qué? Para descartar la hemorragia intracraneal. ¿Ya? Es un criterio absoluto, con una contraindicación absoluta, la hemorragia intracraneal, ¿no? La terapia fibrinolítica intravenosa idealmente está indicado en infartos con signos de infarto temprano, ¿no? Como son el borramiento de los surcos, las surcos y cisuras, la mala diferenciación córtico-subcortical, el signo de la cuerda, ¿no? El borramiento insular.
Todos estos signos neuroradiológicos indican que este paciente es candidato a la terapia de fibrinólisis. Los criterios de inclusión para la terapia con el RTPA: primero, el paciente tiene que tener un síndrome neurológico focal, ¿ya? Luego, este debe ser evidenciado por tomografía que se trata de un ictus isquémico, y este debe ser agudo, menos de 4 horas y media de evolución, ¿no? Y la edad mayor de 18 años, ¿no? Porque el estudio se realizó en esta edad, ¿no? En los criterios de exclusión, los pacientes que no serían candidatos para trombólisis serían todo paciente que tenga signos de hemorragia, ¿no? O tengamos una hemorragia, ya sea intracraneal o sea del sistema gastrointestinal, ¿no? El paciente no sería candidato a hemorragia, ¿no? Vamos a usar un trombolítico, entonces vamos a producir sangrado, entonces no se puede indicar. Un paciente que tenga un tiempo de enfermedad desconocido, como los wake-up stroke. Un wake-up stroke, paciente despierta, se acuesta sin síntoma y despierta con los síntomas. No sabemos en qué hora de la noche el paciente sufrió el infarto, ¿ya? Si el paciente tiene más de 4 horas y media, ya no. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo de sangrado o transformación hemorragia del ictus. Si tenemos una mejoría del ictus, un ictus menor, un IS de menos de 4 puntos, no está indicado la trombolisis. Si tenemos un IS alto, ¿no? También más de 25, ya consideramos un ictus severo, en él ya no sería candidato a trombólisis. ¿Y esto debido a qué? Por también el riesgo a la hemorragia, ¿no? Transformación hemorrágica. El uso de un anticoagulante, ¿no? 48 horas previas o 12 horas previas si tenemos utilizamos una heparina de bajo peso molecular, ¿ya? En todo caso, si utilizamos un anticoagulante, tenemos que solicitar un perfil de coagulación, ¿no? Si tenemos el TPTA incrementado, el INR incrementado, ni hablar, ¿no? 1.7 por encima del INR, no podemos realizar la trombolisis. También trastorno de coagulación por plaquetopenia, menos de 100.000, está contraindicado la trombolisis. La glucosa por debajo de 50 y por encima de 400 no, porque nos da un ictus-like. También, si tenemos la presión, no podemos iniciar la trombolisis si el paciente presenta una presión arterial sistólica por encima de 185, una presión arterial diastólica por encima de 105. No, tenemos que bajar la presión. Entonces es una contraindicación relativa, ¿no? Porque se puede bajar. Utilizamos generalmente la betalol, ¿no? Como le había comentado, el INR por encima de 1.7 ya no indicaríamos la trombolisis. No signo de sangrado reciente, evidentemente. El HCA, obviamente, es una hemorragia, ¿no? Historia de neoplasias, ¿no? O cirugía intracraneal previa, ¿no? Como le habíamos indicado ya. Entonces, en el soporte general, ¿no? Lo que debemos hacer es neuroprotección secundaria. Entonces, uno de los puntos para ver la neuroprotección secundaria es la vía aérea, ¿no? Ver qué tanto de trastorno de conciencia tiene el paciente, si él tiene criterios para intubación, para mejorar la oxigenación cerebral. Idealmente se debe mantener una saturación de oxígeno por encima de 94. Hay que evitar la hipertermia, ¿ya? Hay que darle antipiréticos si el paciente tiene la temperatura más de 38 grados. Si está con hipovolemia, hay que corregir la hipovolemia con solución salina. En el caso de hipoglicemia, glucosa por debajo de 60, debemos corregirla hasta llegar a una normoglicemia. Lo ideal es mantener una glucosa en el rango de 140 a 180, ¿ya? En el caso de que sea hiperglicemia. No se indica dextrosa de manera continua al paciente por el metabolismo anaeróbico que tiene a nivel cerebral la glucosa, ¿no? Va a producir más radicales libres, va a producir más ácido láctico, por eso no se indica la dextrosa endovenosa, ¿ya? Pero sí debemos corregir hasta llevarle a la normoglicemia, no llevarlo a hiperglicemia, no indicar por infusión o de mantenimiento a la dextrosa. Entonces, ¿cómo utilizamos el RTPA? El alteplase. Administramos la dosis de 0,9 miligramos por kilo.
¿ya? Las dosis máximas es de 90 miligramos. Se le da, la inicial se le da por bolo el 10% del bolo inicial, ¿ya? Se pasa en bolo. ¿Okay? El 10% se le pasa inicialmente. Lo restante, el 90% de la dosis total, se va a mantener por infusión continua durante una hora, ¿ya? Idealmente, el tratamiento debe iniciarse antes de los 60 minutos de haber llegado al hospital. Existen algunas consideraciones especiales en las cuales podemos dar tratamiento intravenoso, ¿no? En relación, por ejemplo, de la edad. Pero teniendo en cuenta que esto vamos a reducir el tiempo de inicio del tratamiento, ¿no? Ya no va a ser hasta las 4.5 horas, sino hasta las 3 a 4.5 horas, ¿ya? Entonces, entre ellos vamos a tener pacientes de 80 años, ¿no? Podemos considerar iniciarlo siempre y cuando el paciente haya ingresado hasta las 3 horas de enfermedad, ¿ya? Así se disminuye el tiempo de enfermedad para poder utilizar el trombolítico. Aquellos que tienen un NIS de más de 25, ¿no? Cuanto menos tiempo iniciamos la terapia, menos riesgo de sangrado, ¿ya? Y si tienes un NIS alto, vamos a tener riesgo de sangrado, por lo que se piensa que con menor tiempo pues podemos sopesar ese riesgo, ¿no? Y podemos intentar darle tratamiento trombolítico endovenoso, ¿no? Con esta condición. Existe tratamiento después de las 3 a las 4 horas también, sobre todo en los vasos proximales. Tengo una arteria cerebral media que ha sido tapada por un émbolo a nivel de la porción proximal, M1, la más proximal. Lo más probable es que sea un infarto severo. Aquí está indicado realizar una terapia endovascular, ¿ya? Quirúrgicamente se retira el trombo. ¿Okay? ¿Hasta cuánto tiempo se podría hacer? Ahora los últimos estudios dicen que inclusive hasta las 24 horas se puede hacer. Inclusive se puede utilizar la trombolisis intraarterial, ya no endovenosa, no periférica, no, intraarterial. La administración de antiplaquetarios como la aspirina está indicado después de las 24 a 48 horas de producido el evento cerebrovascular isquémico, ¿no? Con una dosis inicial de 325 miligramos, ¿no? Después se puede reducir la dosis, ¿no?, a 100 miligramos cada 24 horas, ¿no? Pero inicialmente utiliza de 325 miligramos, pero no dentro de las 24 horas, ¿no? Produce sangrado, no, después de las 24 horas. Ahora, si está usando estatinas, ¿no? Atorvastatina, se debe continuar la atorvastatina. Si el paciente no está usando atorvastatina, se debe instaurar el tratamiento con la atorvastatina. Nuevamente, inicialmente, la dosis alta, 80 miligramos o 40 miligramos, las dos son dosis altas, y después vamos reduciendo la dosis, ¿no? Sobre todo si tenemos la clínica de un paciente que ha sufrido una aterotrombosis, ¿no? O sea, ¿cómo es la clínica? Insidiosa, ¿no? Sigo incrementando en el tiempo. Ahí va bien los agentes, las estatinas. Bien, ahora vamos a revisar rápidamente lo que es el SB hemorrágico. La etiología de la hemorragia intracraneal no traumática va a estar determinada principalmente por la hipertensión. ¿Ya? La hipertensión es la causa más importante de hemorragia intracraneal espontánea. Y esto es debido a que la presión arterial va a alterar a nivel del endotelio vascular y va a producir una alteración llamada hipohialinosis. Esta va a producir una alteración en la estructura produciendo unos microneurismas, los neurismas de Charcot. Estos, al romperse, al tener la presión incrementada, van a producir el sangrado, ¿ya? Usualmente estos se encuentran en el territorio profundo, en los ganglios basales, ¿ya? Porque las arterias afectadas, principalmente donde se producen estos microneurismas, son de las perforantes, de la arteria cerebral media, ¿no? También del tronco, y las perforantes de la basilar, pueden ser. Y otra de las causas, la angiopatía amiloide. Esta tiene otra característica, se ocasiona en pacientes adultos mayores, ¿no? Y las características
neuroradiológicas, en la tomografía se va a evidenciar múltiples sangrados lobares, corticales, y son usualmente múltiples. ¿Ya? Esa es una causa de angiopatía amiloide. Otras causas, yo tengo que pensar en trastornos hematológicos. ¿Ya? El uso de warfarina, algún anticoagulante. ¿Ya? Otra causa, los tumores cerebrales, sean primarios o por metástasis. Eso debido a que los tumores producen una neovasculatura, pero esa vasculatura es frágil. Y al ser frágil, al elevarse la presión, puede producir sangrado. ¿Ya? Entonces los tumores cerebrales también pueden sangrar, ya sean primarios o de tipo secundarios como las metastásicas. Malformaciones vasculares como los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, los cavernomas, ¿ya? Todas estas son causas de hemorragia intracraneal de tipo primaria, ¿ya? O espontánea. Otras causas también son el uso de drogas, ¿ya? El uso de drogas como la cocaína, la anfetamina, el crack. ¿Ya? Entre las causas secundarias, los traumatismos, ¿no? La hemorragia subdural, la hemorragia epidural, ¿ya? Estas son todas causas secundarias. ¿Cómo se produce la hemorragia intracraneal de etiología no traumática por hipertensión arterial? Bueno, como le había comentado, la hipertensión arterial va a afectar las arterias más pequeñas, las arteriolas penetrantes, ¿ya? Localizadas en el territorio profundo. Van a producir una degeneración de la capa media, una lipohialinosis de la íntima, produciendo una hipertrofia y pérdida de elasticidad de la arteriola. Van a generar microaneurismas. Estos van a ser frágiles para su ruptura. Entonces se van a romper y van a producir la hemorragia intracraneal. Recordar entonces la de causa hipertensiva, la hemorragia intracraneal espontánea de causa hipertensiva, son localizados en el territorio profundo, en los ganglios basales. Donde es más frecuente es en el tálamo. En el tálamo es donde más se produce este tipo de hemorragias. Y como está cerca de los ventrículos, pueden producir irrupción ventricular. Son de las hemorragias que producen más irrupción ventricular. No, en el manejo inicial de la hemorragia intracraneal, lo primero que tenemos que considerar es ver el grado de trastorno de conciencia, ¿no? Si el paciente necesita protección de la vía aérea. Después evaluamos lo que es el diagnóstico rápido a través de una tomografía cerebral sin contraste. Vemos el tipo de hemorragia que tiene, la cantidad de hemorragia, si tiene criterios o no criterios para cirugía, o requiere monitorización, neuroprotección secundaria, manejo de la presión. Si la presión está por encima de 140, hay que bajarlo. Interact 2, el estudio de Interact 2 nos demuestra que bajar la presión por debajo, intensivamente por debajo de 140, la sistólica puede producir algún tipo de beneficio, ¿no? Si bien es cierto, no mejora la mortalidad, pero sí produce algún beneficio, ¿ya? Entonces, y tenemos que evaluar si el paciente, la causa de la hemorragia, ¿no? La causa ha sido hipertensiva, fue una angiopatía amiloide, fue un trastorno de coagulación, fue un tumor sangrante. Hay que determinar la etiología de ese. Bien, aquí vemos diferentes tomografías de hemorragias intracraneales. ¿Ya? Entonces, la primera imagen representa una hemorragia intracraneal en el territorio profundo, ¿no? O sea, localizado en los ganglios basales. ¿Okay? Me hace sospechar que la causa de esta hemorragia puede ser hipertensiva, ¿no? Hemos dicho que estas pueden ser irrupción ventricular. ¿Ven? El ventrículo está lleno de sangre. ¿Okay? La segunda imagen también, ¿no? Una hemorragia profunda, un territorio profundo, ¿no? Con irrupción ventricular. Se va hacia los ventrículos. ¿Ya? Aquí en la imagen C, ¿no? Vemos una hemorragia lobar temporal izquierda. Esta imagen podría corresponderse, bueno, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Una de ellas puede ser un tumor sangrante. El tumor pegado a las meninges se llama meningioma. ¿Este puede sangrar? Sí, podría sangrar. Otra etiología, al ser lobar, podría ser una angiopatía amiloide, ¿no? Pero usualmente tendría que ver los otros cortes, ¿no? Porque usualmente es múltiple. Usualmente. También puede ser única, también.
pero usualmente es múltiple. ¿Ya? Y aquí son hemorragias, el territorio de fosa posterior. ¿Ya? Fosa posterior, en el cerebelo, ¿no? La hemorragia, que mira cómo está comprimiendo el cuarto ventrículo. Este paciente va a ser hidrocefalia. ¿Ya? Este paciente es candidato a cirugía. Este paciente cerró el cuarto ventrículo, ya no hay ventrículo. El paciente tiene que ir a cirugía. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo medimos el volumen de la hemorragia intracraneal? Medimos el largo, trazamos una línea perpendicular y multiplicamos estos dos por el número de cortes. Lo dividimos entre 2. Dependiendo del tipo, el tamaño del corte, podemos dividirlo entre 4. Si es 10 milímetros, entre 4. Si no, lo dividimos entre 2. Una evaluación importante en la hemorragia intracraneal es el HC score. ¿Qué me va a determinar? Me va a determinar el pronóstico del paciente, la mortalidad. ¿Ya? ¿Qué evalúa el HC score? Evalúa el Glasgow, la escala de Glasgow, evalúa la hemorragia intracraneal, evalúa la irrupción ventricular, evalúa si esta es infratentorial, o sea, en fosa posterior, ¿no? Como hay dos imágenes, en el D y en el E, que eran fosa posterior, y la edad, ¿no? Según este score, vamos a ver la mortalidad, ¿ya? A los 3 meses. Entonces, miren, la hemorragia intracraneal, el volumen, más de 30 cc de volumen, incrementa la mortalidad. Si tenemos irrupción ventricular, hemorragia dentro de los ventrículos, incrementa la mortalidad. Si tenemos una hemorragia infratentorial, incrementa la mortalidad. Mayor de 80 años, incrementa la mortalidad. Un aspecto importante en el manejo de la hemorragia intracraneal es el manejo de la hipertensión arterial. ¿Y esto debido a qué? En que nosotros tenemos que mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Y a qué se debe la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral se debe a la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Qué pasa si yo tengo una hemorragia? Una hemorragia intracraneal va a producir una disminución de la presión de perfusión cerebral porque tenemos una masa que está incrementando la presión intracraneal. Pero tenemos otro problema. Si nosotros dejamos la presión arterial incrementada, tenemos riesgo de resangrado. Por lo tanto, tenemos que bajar la presión. ¿Y hasta cuánto es que tenemos que bajar la presión? Ya, ese es el dilema, ¿no? Entonces se hacen varios estudios. Entre esos estudios está el Interact 2, en el que dice que hay que manejar la presión arterial sistólica por debajo o hasta obtener la presión arterial sistólica en 140. Los más... hay estudios en los cuales dicen que no, que hay que ser más permisivos con respecto a la presión arterial y hay que mantener la presión entre 140 a 180. ¿Ya? Eso para permitir que la presión de perfusión cerebral esté adecuada. ¿No? El objetivo es la presión de perfusión cerebral menos de 60. ¿Ya? Entonces, sin embargo, como les explicaba, Interact dice que hay beneficios con mantener la presión arterial sistólica en 140. ¿Ya? En general, esto no se aplica a todos los pacientes. ¿Ya? Debido a que Interact no considera pacientes adultos mayores extremos. Pacientes de 80 años no están considerados dentro de su estudio, entonces no sabemos cómo podría ser extrapolado la presión arterial sistólica. ¿Ya? Entonces, en estos casos manejamos ya la presión arterial sistólica un poco más elevada, ¿ya? Para permitir una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Okay? Y el tratamiento de elección es el abetalol. ¿Ya? Recuerden el abetalol. En las emergencias hay nitroglicerina, nitroprusiato, ¿ya? Pero primero el abetalol. Y esto debido a que la nitroglicerina produce un incremento de la presión intracraneal. Entonces no conviene utilizar. Si tengo una masa, una hemorragia grande, más de 30 cc de volumen, y voy a utilizar un fármaco que me va a incrementar la perfusión, me va a incrementar la presión intracraneal,
No, yo quiero bajar la presión intracraneal. El problema del paciente es la presión intracraneal incrementada porque me va a disminuir la presión de perfusión cerebral y esto va a producir isquemia. ¿Ya? Entonces, el medicamento de elección en el manejo de la presión va a ser la betalol. Y con respecto, si yo tengo un trastorno de coagulación y encuentro un INR por encima de 1.7, por encima de 2, ¿no? Hay que utilizar ya diferentes fármacos, ¿no? Entre ellos el antídoto de la warfarina, podemos usar la vitamina K. ¿Ya? En caso que no funcione, podemos utilizar el plasma fresco combinado. Cuando consideramos la derivación ventricular externa, ¿ya? Cuando quiero, por ejemplo, medir la presión de perfusión cerebral, cuando es un caso severo, un paciente que tiene un glajo por debajo de 8, ¿ya? Un hematoma con una masa incrementada, cuando hay hidrocefalia. Pero usualmente las hemorragias que hacen irrupción ventricular pueden producir hidrocefalia. ¿Ya? El objetivo va a ser mantener la presión intracraneal por debajo de 20, ¿ya? Y la presión de perfusión cerebral al menos en 60. La cirugía, ¿en qué casos realizan? Tiene que entrar el cirujano. En caso de que sea una hemorragia en fosa posterior, que sea mayor de 3 cc de volumen. ¿Ya? Hay una disminución del estado de conciencia, que haya hidrocefalia, que haya efectos de masa en el tronco. Y en el caso que sea lobar, cuando hay una hemorragia intracraneal más de 30 cc de volumen que produce signos de herniación severa, ¿ya? Con disminución del trastorno de conciencia. Estos son los casos en los cuales el paciente debería ir a cirugía. Bien, y ahora la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Es la sangre que discurre en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Ocasionado puede ser de tipo traumático y no traumático. No traumático, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma. Y traumático, un golpe, un traumatismo craneoencefálico y usualmente producido por la ruptura de venas corticales. Usualmente la causa aneurismática de la hemorragia subaracnoidea la presenta con mayor proporción en la arteria comunicante anterior, un 36%, seguido de la arteria cerebral media con 26%, la comunicante posterior con 18% y finalmente la arteria carótida interna en 10%. ¿Ya? Esto representa el 5% de los eventos cerebrovasculares, ¿ya? Y el 5% de los pacientes terminan falleciendo, ¿no? No solo por la hemorragia, sino también por las complicaciones de la hemorragia cerebral, ¿no? Entre las etiologías de la hemorragia cerebroidal vamos a mencionar la más importante, ya la más frecuente, la malformación vascular, ¿no? De ello, el aneurisma cerebral presenta el 80% de todas las hemorragias cerebroidales, ¿ya? Otra causa, la malformación arteriovenosa, ¿no? Como los cavernomas, las malformaciones vasculares espinales, ¿ya? También otras causas puede ser la vasculopatía, ¿no? Como una alteración de la vasculatura o la estructura vascular de la arterial cerebral, ¿no? Como por ejemplo en la displasia fibromuscular. Tenemos unos factores pronósticos para el HCA, entre ellos tenemos la escala de Haney-Hess, ya que es una escala clínica en la cual vemos del grado 1 al grado 5 y vemos el pronóstico que va a ir bien o va a ir mal el paciente, ¿no? Si tiene una escala de Haney-Hess de 5, pues el pronóstico obviamente es malo, ¿no? El paciente está en coma, ¿no? Entonces la escala Haney-Hess va de la ausencia de síntomas o síntomas leves hasta el coma, ¿no? Otra escala, la escala de Fisher, y esta ya mide por imagen la cantidad de sangre que hay dentro del cerebro, ¿ya? El grado 1 donde no se evidencia sangre, y si no se evidencia sangre, lo que debemos hacer cuando sospechamos de hemorragia subaracnoidea es punción lumbar, ¿ya? En el grado 2 hay una sangre difusa pero fina, en menos de 1 milímetro en las cisternas. En grado 3, el coágulo ya es grueso, más de 1 milímetro en las cisternas. Y grado 4 hay un hematoma intraparenquimal. Además, puede haber una hemorragia intraventricular. Y entonces, las recomendaciones para el diagnóstico, realizar clínicamente, ¿no? La clínica de una hemorragia sonoidea es que el paciente de un momento a otro presenta de manera brusca dolor de cabeza, cefalea intensa. Es una cefalea llamada cefalea de trueno. La cefalea intensa
puede estar asociada a náuseas, vómitos, trastorno de conciencia, epilepsia y clínicamente signos meningios. Esa es la clínica. Hay que solicitar una tomografía cerebral sin contraste y en el caso que la tomografía cerebral sea negativa, es necesario realizar un estudio de punción lumbar, ¿no? Para detectar, ¿no?, los hematíes, en busca de hematíes o líquido cefalorraquídeo santocrómico. Bien, y en caso de seguimiento podemos hacer un estudio de ecografía Doppler transcraneal, ¿no? Inclusive nos ayuda para descartar las consecuencias o que puede producir la hemorragia sinovial, que es el vasoespasmo. El vasoespasmo que va a representar una mortalidad bastante alta si es que un paciente presenta esta complicación en la HCA. Entonces, dentro de las recomendaciones del tratamiento para la hemorragia sinovial de tipo aneurismática, va a ser primero la exclusión. Primero hay que excluir si es un aneurisma, si se ha producido, la causa ha sido un aneurisma, ¿ya? Luego hay que reparar el aneurisma, hay que tratar el aneurisma si es que se encuentra. En relación a la prevención del vasoespasmo, que viene a ser una complicación de la hemorragia sinovial, se utiliza un calcio antagonista, el nimodipino, a dosis de 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. ¿Ya? Esto ha demostrado que va a disminuir la mortalidad de un paciente con HCA que ha hecho un vasoespasmo. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos el vasoespasmo? A través de un Doppler intracraneal. Vemos el Doppler, medimos la velocidad de flujo y bueno, calculamos un índice, el índice de Lindergaard, y evidenciamos si este tiene o no un vasoespasmo. ¿Ya? El tratamiento de la prevención vendría a ser el nimodipino. En caso de pacientes que ya tienen establecido un vasoespasmo, ahí existe la terapia de la triple H, ¿no? Hipervolemia, que es incrementar la volemia en la sangre, ¿ya? Hipertensión arterial, hay que incrementar la presión para evitar el vasoespasmo, que el vaso sanguíneo se cierre y produzca la isquemia secundaria, ¿ya? Y el último H, que ya bueno está en desuso, es la hemodilución. ¿Okay? Entonces esto es el manejo simplificado del tratamiento del HCA.